that house? Y ahora está bien. Perdón, sorry. Podemos retroceder. No quiero que nuestro público hispanohablante se pierda esta información. Si podemos retroceder un poquito, por favor, y les pido disculpas. Ok, vamos a intentar de nuevo. Empezamos desde el principio, dice Fran. Sí, está bien, no hay ningún problema, dice Adrián. Sí. Dice Fran, saludos a todos. Este es el libro de hoy. Y el título es En un bosque oscuro en inglés, in a dark wood. Ese es el título. Y la autora es Christine. Su apellido es Ross. Próxima página. Ven el bosque. Ese bosque es oscuro. En el bosque había ¿qué? Un sendero. En inglés, path. Un sendero. Y en ese sendero, más allá, ese sendero oscuro, tenía ¿qué? Sí, más allá había una casa oscura. Y en esa casa oscura, ¿había qué? Había ¿qué? Una escalera. Entrando a la casa, había una escalera. Y subiendo la escalera, caminando, ¿había qué? Un cuarto. De nuevo, un cuarto oscuro. Y entrando al cuarto, era oscuro. ¿Y qué ve allí? Se ve un armario. Un armario que se abre. Un armario oscuro. Y en ese armario se ve lo que tiene adentro y qué había. Se ve una cajita, una caja
y abriendo la caja, mirando adentro, ¿qué hay? Dentro de la caja oscura, ¿había qué? Un fantasma. Excelente. Entonces, ustedes van a practicar el cuento también. Yo sé que ustedes son hábiles, que no va a ser difícil para ustedes. Va a ser algo bueno, es un reto bueno. Pero saben, nosotros hablando de qué, de la lectura con los niños y cómo se efectúa esta lectura con los niños, ¿verdad? Entonces vamos a revisar esas estrategias, unos principios para la lectura compartida, la lectura con los niños sordos e hipoacúsicos. Quizá algunos de ustedes ya se acuerdan de estos principios del pasado, pero no importa, siempre es bueno revisar. Y para los que no han visto estos principios antes, es bueno aprenderlos. Y estos principios, vamos a comenzar con el principio número 1, que quiere decir que traducir los cuentos en ASL. Y en esta traducción nos debemos a concentrar en los conceptos, no necesariamente las palabras, ni siguiendo la orden de las palabras en inglés, dibujos. Entonces lo que tiene prioridad son los conceptos. También se utiliza la dactilología, o sea, deletrear las palabras en señas, sin importar la edad del niño, que hasta los niños más jóvenes, más pequeños, sí pueden adquirir esta destreza. Ahora, el principio número 2, que aquí ven, es un principio muy importante. Es para que se mantengan los idiomas visibles, no importa qué idioma sea. Para que sea más fácil ver los idiomas ya impresos. Puede ser un libro, por ejemplo. Estoy tratando de encontrar este libro. Quizá tiene palabras en inglés, palabras escritas en inglés, ¿verdad? Entonces, así, de esta forma, se puede mantener el idioma visible. Pero a la vez se debe mostrar qué es lo que dice en señas. O quizá los niños van sentados. Por ejemplo, puedo tener un niño sentado aquí y hacer las señas mientras los dos estamos viendo el libro al mismo tiempo. Es bueno practicar esto y sobre todo vamos a practicar esto en las sesiones grupales que vamos a tener, estas sesiones grupales particulares. Y el principio número 3 es porque a veces vemos el texto y es muy sencillo, es quizá una sola oración, una sola frase. Pero siempre es bueno también añadir información acerca del libro, así para desarrollar más conocimientos y más conciencia sobre lo que tiene el libro. Aquí tenemos este libro, el título es Noisy Nora, o Nora Ruidosa. Y podemos añadir la información. Entonces vemos aquí el texto que dice, que es muy sencillo. Dice que Jack no tiene que, necesitaba eructar, entonces Nora tuvo que esperar. Esa es la frase, lo que dice en inglés. Jack needed burping, so Nora had to wait.
Entonces, un ejemplo, cuando uno va leyendo de este cuento, es explicar mucha más información, explicando que su papá estaba muy ocupado, por ejemplo, y que Nora se acercó a su mamá, diciéndole a su mamá, queriendo hablar con la mamá, pero la mamá también estaba ocupada porque tenía el bebé, estaba cargando el bebé. Entonces, pero tenía que eructar. Entonces estaba muy frustrada tratando de captar la atención de su mamá. Ah, entonces, aún frustrándola más, ¿verdad? Porque está diciendo mamá, mamá, pero la mamá está cargando al bebé. Y Nora, ¿qué es lo que hace? Nora quiere atención. Entonces, ¿qué hace? Trata de poner como una cacerola en su cabeza para captar la atención de su mamá, pero eso no funciona. La mamá todavía está ocupada con el bebé en sus brazos. Entonces ven todo esto, esta información que se añada en comparación con el texto, que es solamente una frase nada más. Entonces esto da mucha más información, mucho más contexto en cuanto al libro. Y eso ayuda a la comprensión del niño y ayuda a los niños a comprender el libro mejor. Y el principio número 4. Los lectores sordos, ¿qué hacen? La primera vez leen el cuento. Quiere decir que desde empieza el cuento, empieza la narración, se dan explicaciones, se concentran en los conceptos primero, desempacan esos conceptos y después, la próxima vez que leen el cuento, ya sabiendo que los niños entienden parte de la historia, entonces tiene menos desempaque, ¿verdad? Y luego la tercera o cuarta vez que se lee el cuento, hay menos y menos esa información extra que se da. Entonces se vuelve como una historia, entonces mucho más como una lectura de un solo paso, ¿verdad? Una lectura sencilla. Entonces existe este continuo desde la narración, o sea, dando mucha información, mucho contexto, a la simple lectura del cuento, o sea, así como está. Ahora, vamos a tomar una pausa. Vamos a pausar el juego que tenemos para después. Ahora, en el cuento que acabamos de dar, tuvimos algunas palabras claves. Entonces, una de las palabras es oscura. Oscura o oscuro. Y junto con estas palabras claves vamos a incluir esos principios, los 4 principios que teníamos. Y tenemos a 2 excelentes docentes con nosotros hoy, quienes van a ayudar con esas lecturas privadas o particulares. Y quizá podemos, después de eso, jugar el juego de bingo. Será un poquito difícil porque estamos en Zoom, pero lo podemos intentar. Adriana dice, antes de separarnos en nuestras sesiones grupales, Frank, quería saber si querías quizá revisar las palabras claves primero. Y después de esta revisión de las palabras claves, y así para quedar con nosotros los que se transmisión en vivo. Está cortando aquí.
inglés cupboard es la próxima palabra, o armario, que se puede abrir. Así, por ejemplo, la próxima palabra es box o caja. Y la última palabra es fantasma. Esas son las palabras claves que vienen del cuento. Y esas otras palabras, Adri, ¿quieres que revisemos las palabras de Halloween o esperemos? Dice Adriana, estoy flexible y confío en ti. Entonces dice Fran, entonces de una vez podemos mostrarles cuáles son las señas de estas palabras. Dice Adriana, sí, porque van relacionadas esas palabras de Halloween, quizá después. Dice Fran, sí, quizá después del juego. Entonces, después del juego vamos a revisar estas palabras, las otras palabras de Halloween. Así para que no nos abrumemos. Dice Adriana, está bien, no hay problema. Entonces, gracias a todos por unirse a nosotros hoy, esta parte de transmisión en vivo. Gracias por su paciencia con los problemas tecnológicos que tuvimos. Siempre, cada vez tenemos estos retos con la tecnología, pero vamos a seguir arreglando estos problemas para la próxima vez, para que funcione mejor. Ahora voy a pausar esta transmisión en vivo. Si quieren unirse a nosotros el próximo mes, vamos a tener la transmisión en vivo de nuevo. Y creo que pueden ver acá es donde se da la información para el próximo mes. Y se va a llevar a cabo el 21 de noviembre. Vamos a tener un nuevo libro. No es el mismo libro, sino un nuevo libro. Y si se quieren unir a nosotros y en estas sesiones grupales particulares que tenemos con nuestros docentes, entonces ahí se ve el sitio web. Si pueden visitar ese sitio web, ese enlace, así para registrarse y unirse esta próxima vez en Zoom con estas sesiones grupales que siguen esta parte de la sesión. Entonces, los que sí se registraron, los que están en Zoom ahora, sí se pueden quedar. Y ahorita les separo en